Ahí está. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes se vienen uniendo a la sintonía en esta tarde. El día de hoy tengo como invitado a Gustavo Huerta. Él es periodista deportivo, bueno, trabaja en Televisión Nacional de Chile, mucho tiempo ya. Yo desde que me acuerdo que soy chiquitito que trabaja ahí, que lo he visto ahí en la tele, y actualmente igual en ESPN Chile. Así que bueno, Gustavo, primero agradecerle por la posibilidad de poder brindarme la entrevista hoy día y nada, saludarlo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va el tema del coronavirus? Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos, aquí en un ratito en el trabajo, cuidándonos, obviamente es un tema complejo que estamos viviendo no solamente en el país, en el mundo, pero bueno, ojalá que esto pueda ir bajando. Se ve difícil, pero hay que seguir cuidándose. Sí, ¿no? Bueno, ya usted que es de Santiago, igual están en cuarentena total todas las comunas, así que igual complicado. Exactamente, desde el sábado ya la cuarentena total en toda la región metropolitana. Mire, para comentarle más o menos cómo es la entrevista, la primera parte va a ser netamente la parte práctica de usted, en todo lo que ha desarrollado, que son muchos hechos históricos del deporte nacional. Y luego de eso, preguntas que me hicieron por ahí, que se las haga a usted, preguntas que está totalmente como tomadas con pinza, digamos, para que no suceda nada más, algún secreto por ahí, más personal, digamos, cosas de usted. Así que, bueno, primero preguntarle cómo fue que a usted le empezó a llamar la atención el deporte, quién es su referente también, porque yo sé que tiene un papá que igual es exfutbolista, así que preguntarle eso, cómo fue este gustito que le empezó a agarrar el deporte y llegar al periodismo que es hoy día? Claro, efectivamente partió por ese lado, donde, bueno, yo me crié prácticamente en un camarín de fútbol. En esa época, cuando yo era muy niño, mi padre era futbolista, jugaba en Cobresal, vivíamos en El Salvador, entonces tenía la opción, la posibilidad de ir todos los días al estadio, y eso literal todos los días. Estudiaba en la Escuela 1 del Salvador, tenía, no sé, si tenía, por ejemplo, año por medio iba cambiando la jornada. En primero básico estudiaba en la mañana, entonces podía entrenar toda la tarde, ir al estadio con mi papá. El año siguiente cambiaba la jornada, si estudiaba en la tarde, entonces iba en la mañana. Y entonces de niño tuve esa posibilidad de jugar fútbol y también de tener en El Salvador una vida deportiva, porque ahí jugábamos todos los días en la calle con los amigos, andábamos en bicicleta, salíamos a correr, a subir los cerros, en fin, pero fue algo que siempre me gustó, que siempre mi familia por lo menos se incentivó de poder hacer deporte, y eso, bueno, lo seguí hasta que egresé de cuarto medio. Recién fue en ese último año donde yo decido estudiar periodismo, no sabía qué estudiar, gracias a Dios me iba muy bien en los estudios. Entonces, bueno, dije, si me gusta el deporte, puedo quizás desarrollarme por ese lado, dentro del ámbito del periodismo deportivo, y fue así como tomé esa decisión y ya para ingresar a la universidad. Ahora, obviamente después de la universidad lo que menos veía era deporte, y de hecho mis primeros trabajos no todos se relacionaron con deporte, sino que, bueno, un tiempo después, pero es lo que yo siempre quise. El ingreso, digamos, usted mientras estudiaba, ¿ingresó a los medios de comunicación o fue posterior? Sí. No, yo estaba estudiando, primero quise hacer una práctica cuando estaba entre tercer y cuarto año, durante vacaciones de verano, dije quiero trabajar, me conseguí una práctica en el diario El Día de La Serena. ¿Ya? Bueno, yo nací en Ovalle, me crié en El Salvador, pero justo en enseñanza media había estudiado en Ovalle, conocía lo que era el diario El Día de La Serena, que llega a toda la región, que es un muy buen medio de comunicación. Hablé con unas personas ahí que quería hacer la práctica, me dijeron, ya, pero acá no pagamos la práctica, le dije, no importa, lo único que quiero es trabajar, y me fue súper bien, me terminaron pagando la práctica, y ahí estuve 3 meses, y después en cuarto año de universidad estaban buscando un periodista en la revista Don Balón, y bueno, a mí me encantó haber trabajado en el diario, en prensa escrita, tenía esa experiencia entre comillas, digamos, es poca, pero sí fue muy buena porque en la práctica escribí mucho, no solamente presté colaboración o ayuda en entrevistas a periodistas, sino que como habían vacaciones de algunos reporteros allá, tuve la posibilidad de escribir mis propias notas, que escribí muchas notas, entonces eso lo mostré, tanto en la universidad, cuando se dio esta posibilidad de trabajo también en la revista Don Balón,
Y ahí estuve durante cuarto año de universidad trabajando todo el año en la revista Don Balón. Y después, entre cuarto y quinto, conseguí otra práctica, que me gustó mucho seguir trabajando. Era muy chico, tenía 20 años, y ahí me conseguí una práctica, o sea, no me conseguí, digamos, me llamaron porque a través de la universidad uno hacía unas pruebas de cámaras, pruebas de actualidad, y te llamaban de los canales de televisión, y ahí hice una práctica en el Mega, y ahí me quedé ¿Ya? trabajando en el Mega mientras terminaba quinto año de universidad. ¿Y nunca quiso ser futbolista profesional o poder ir más No, allá? ¿O el periodismo era siempre, lo suyo? no, siempre, desde los primeros 17 años de mi vida. Todo pensaba que giraba todo en torno a una pelota de fútbol. Yo era muy fanático, demasiado. Eh, Me sabía absolutamente todo con respecto a jugadores, tabla de posiciones, estadística. Después eso lo fui perdiendo un poco, pero me gustaba ver mucho fútbol hasta el día de hoy. Eh, Teniendo en cuenta la pandemia, que ya no puedo ir al estadio. Mm. El año pasado veía de los, no sé, 9 partidos del fútbol chileno, veía 6 durante el fin de semana, y de repente me veía todo, teniendo en cuenta que no van en simultáneo. Claro. Y eso, bueno, siempre me gustó. El tema es que yo no era tan bueno para la pelota. En su momento fui bueno en las divisiones menores y todo, pero ya cuando tenía que dar el salto, ver si la posibilidad de ser profesional o estudiar, bueno, ahí hablé con mi padre, tuvimos una conversación bien sincera, que la pedí yo, digamos, como un consejo. Entonces él me ¿Ya? dijo, bueno, yo te voy a dar un consejo solamente, no te voy a dar ni una orden, ni una obligación, nada. La decisión la tienes que tomar tú. Yo creo que sí puedes ser futbolista profesional, que puedes jugar en primera B, perfecto, pero en primera división o destacando, llegar a un equipo importante o selección, eso va a ser muy difícil. Quizás lo logre, pero va a ser muy difícil. Y yo más o menos sabía, igual ya asimilaba eso, entendía, porque en un tiempo estuve jugando en el primer equipo, en Club Ujú. Deportivo Valle, que en ese tiempo estaba en primera B, y claro, yo andaba bien, me subí en el primer equipo, estuve 4 meses, tenía 16 Ah, años, jugó. Buena. pero no debuté profesional. No Ya. debuté profesional. Y estuve allí, pero yo notaba que era distinto, que por ejemplo yo tenía compañeros de divisiones menores que eran extraordinarios, muy buenos. Me pasó también después en La Serena, donde tenía compañeros que eran buenísimos, buenísimos. Varios de ellos incluso participaban de selecciones menores. Habían estado ya en selección chilena sub-15, ya estaban nominados a selecciones chilenas sub-17. Yo solamente alcancé una preselección. Entonces yo dije, bueno, si ya no soy seleccionado sub-17, cuesta, es porque no soy tan bueno. Y después el salto profesional es distinto, es todo muy distinto. De hecho, ahí, bueno, ahí el colador, donde ya varios se tienen que retirar o suben a un primer equipo y están hasta los 20, 22 años y después tienen que retirar y estudiar. Entonces yo decidí eso hacerlo antes de, de finalmente dedicarme al estudio. Y este paso que usted me comentaba, que estuvo en Megavisión, en ese tiempo era Megavisión, ¿cuánto tiempo Claro, estuvo ahí en, un en un año. principio, digamos? Un año. Estuve un año, claro, hice mi práctica y me dejaron Ujú. contratado y bueno, yo todavía estaba en quinto año de universidad, entonces estudiaba a las mañanas y de la universidad me iba al canal, llegaba ahí como a las 1:30, 2 de la tarde y me iba, bueno, hasta las 10 de la noche y trabajé en el departamento de prensa. Primero trabajé durante 3 meses en distintos ámbitos, me tocó cubrir policial, Ah, política, de todo. salud. En rigor estaba en crónica. Y Ya. después estuve también bueno, en deporte, estaba una semana en deporte y después estuve otra semana en el Aquí en Vivo, en programa de reportajes que tenía Mega en ese tiempo. Y ¿Ya? estuve ahí como unos 5 meses y estaba súper bien. Y imagínate, tenía 21 años y trabajaba una semana en lo que me gustaba el deporte, otra semana no me gusta tanto, pero sí encontraban que hacía buenos reportajes. Imagínate, digo, era súper chico, todavía no egresaba a la universidad y salía mi reportaje en un programa de horario prime, como era aquí en vivo. Logré hacer ahí como unos 3 reportajes, 4 reportajes, pero ahí después me llamaron de acá de TVN y me vine para acá. ¿Y eso en qué año fue ese salto El a Televisión año Nacional? llegué en febrero del 2002. ¿Y ahí cuando usted le ofrecieron ese salto, le dijeron netamente deporte o el área de prensa No, igual que en no, Mega? no, yo llegué acá al programa Buenos Días a Todos. En ese Ah, llegó Buenos Días momento, a todos. bueno, era el matinal más importante de la televisión chilena por año, ganábamos siempre, el
promedio de rating que lográbamos durante 4 horas era increíble, siempre más de 2 dígitos. Yo lo pasé muy bien ahí. Bueno, cuando ellos me llamaron, yo al principio dije que Ya. yo me quería quedar en Que Mega, le y cambia todo después, igual, po, ¿no? Le sí, cambian. exacto, quiero algo totalmente distinto. Sí, po. Y después, bueno, tuve un segundo y tercer llamado, ahí me convencieron. En ese tiempo lo que pasa es que el matinal no cubría farándula, espectáculos muy poco, y si cubría, Ujú. tenía pequeños espacios donde eran cubiertos por otros periodistas, Ya. eh, que en rigor era la teleserie y algún otro programa que era del canal, pero nosotros los que hacíamos, yo llegué como un movilero, digamos, como los que Mm, como se dice notero ahora, pero en ese tiempo no se decía así, éramos los claro. periodistas de la calle y donde andábamos de chaqueta y corbata toda la mañana, porque toda la mayoría de nuestras notas, información eran serias, eran de entrevistar. Imagínate, yo tenía 22 años en ese momento y me tocó entrevistar en ese tiempo al presidente de la República, Ricardo Lago, me tocó entrevistarlo como 3 veces. Toda la mañana entrevistábamos a los ministros, a los alcaldes, y después como entre 11 y 12 de la mañana era un poquito más lúdico, pero durante 3 años, así como algo más lúdico, de han sido muy pocas veces. El resto era todo muy serio. Entonces, por ahí me lograron encantar, ¿no? Cuando tuve esta propuesta, porque claro, yo estaba todavía, imagínate, estaba recién empezando como periodista y podía desarrollarme primero en temas no eran tan fáciles, donde tenía que Claro. estar constantemente informado para entrevistar, reitero, a presidente, a ministro, y después porque me iba a dar una capacidad, digamos, de trabajar en pantalla importante, de improvisación, de informar, que nunca tuve esa escuela, digamos, que no te la enseñan. O sea, uno puede tener clases en la universidad, pero es distinto. En ese tiempo, además, cada despachador hacía 3 despachos diarios, sí o sí. O sea, si se caía el entrevistado, tenía que inventar algo y hablar. Como el programa le iba súper bien, y nuestros despachos duraban entre 8 o 10 minutos, podían durar hasta 15 minutos, 15 minutos hablando, y eso, bueno, finalmente me convenció para tomar ese desafío y me ayudó, creo que mucho. Sí, tremendo currículum. Y como dice usted, o sea, en el matinal que hoy en día yo creo que es como el emblema a seguir de todos los matinales hoy en día, que fue histórico. ¿Quién estaba en ese tiempo en la conducción? Jorge Evia, ¿o no? Jorge Evia, exactamente. Cuando llegué yo, justo se estaba ya despidiendo Margot Cal. Alcancé a Ya. estar con ella como 2 semanas y ahí, bueno, ya estaba lista su reemplazante, entonces era Jorge Evia con Karen Dogenbailer. No, qué bacán, qué interesante. Y Jorge Evia también, que igual es ligado al tema del deporte, igual, totalmente. Bueno, gran voleibolista, fue seleccionado chileno. Bueno, fue parte de uno de los planteles históricos del voleibol en nuestro país. Gran voleibolista y, bueno, gran comentador también de voleibol. Y luego de esos 3 años, que aproximadamente debe ser el 2005-2006, si no me equivoco, pasa ya a lo que es prensa, ¿o no? No, al área deportiva, A la deportiva, netamente, que es claro. distinto a la parte de deportes de los noticiarios, que es distinto a la parte de deportes de prensa, son dos equipos distintos. En ese tiempo, el área deportiva, bueno, hacíamos el Zoom Deportivo, programa emblemático de TVN, tú eras muy chico, no sé si te acuerdas, pero un programa que iba los domingos en la noche con la conducción de un maestro como Sergio Livingston. Y en ese tiempo, bueno, además teníamos prácticamente toda la tarde del sábado con transmisión deportiva y los partidos de la selección, las clasificatorias, mundiales, Juegos Olímpicos. Eh, yo estando en el matinal me empezaron a pedir prestados para el área deportiva, y ahí en un momento yo les dije, oye, pero si me están Bien, para pidiendo allá. prestado, ¿por qué no voy para allá? Y claro, y no fue fácil porque del matinal no me dejaban, tuve que hablar ahí varias veces, porque además, de hecho, todos en el canal me decían, pero ¿cómo te va a ir al área deportiva? O sea, que era muy buena área deportiva, pero era como, ¿cómo te vas a ir del matinal? Si él era un transatlántico, era el mejor programa de la televisión chilena, no solamente TVN, con grandes presupuestos y todo, entonces te vas a ir al área deportiva que no es tan así. Entonces, bueno, pero era lo que a mí me gustaba. Hablé con ellos, le dije, oye, si me están pidiendo préstamo, mejor me voy para allá. Y ya fue así como llegué después al área deportiva. Y estando en el área deportiva, allí empecé de a poco a comentar las noticias en la mañana en prensa.
Ya. Y ahí estuve, bueno, empecé algunos días y al final tuve como 10 años comentando, levantándome a las 5 de la mañana, comentando la noticia en la mañana, y ahí tenía esa dualidad de prensa y también de trabajar en el área deportiva. Y cuando comenzó usted, Televisión Nacional tenía los derechos de la selección chilena, ¿o no? Clasificatoria, exactamente. Porque yo Alemania empecé, 2006. sí, cuando yo empecé a hacer esa clasificatoria era como puesto de cancha. Ahí es donde ellos me Ya. empezaron a pedir que como, bueno, incorporarme a sus transmisiones. Y ahí hice como 3 4 partidos a préstamo hasta que ya me fui totalmente al área deportiva. Y luego, bueno, tiene mucha historia. Yo, entre que lo que me acuerdo, yo era más chico, claro, sexto básico, por ejemplo, viví el Mundial de Sudáfrica 2010, donde usted Exacto. estuvo presente ahí en ese Mundial. Exacto, exacto. Ahí, bueno, antes de eso, incluso con grandes transmisiones, digamos, como experiencia. Juegos Olímpicos Estuve también. en los Juegos Olímpicos de Beijing, 2008, estuve, bueno, después Londres 2012, Río, mundiales ahí, bueno, Sudáfrica, como dices tú, antes el Mundial Sub-20 de Canadá en 2007, En 2007 en los también. Juegos Panamericanos de Río 2007, y aparte de esas transmisiones, en ese momento en el Zoom Deportivo viajábamos mucho, mucho, o sea, el presupuesto que estaba, bueno, por un programa que le iba muy bien además, a mí me tocaba ir 2 veces a Europa, Ujú. una segura. Había una segunda que de repente estaba en duda y ahí los viajes eran durante 3 semanas. Trabajábamos mucho, la verdad que no paseábamos, pero eran, imagínate, grandes viajes de trabajo, viajando de un lado a otro, siguiendo a los chilenos en competencia afuera, o más relacionado con el fútbol. Entonces ahí me tocó viajar muchísimo, de tener grandes experiencias de reportaje viajando. ¿Y cuál ha sido como, si le preguntan, el top 3 de eventos deportivos que usted ha cubierto en esta trayectoria? Juegos Olímpicos de Beijing, ¿El primero? ¿2008? sí, sí. ¿Ya? Después Sudáfrica, el Mundial. Y después yo creo que también Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos son maravillosos, que es Londres 2012. Podríamos decir también ahí el Mundial de Brasil y todo, pero bueno, pero tiene que ver con la organización, con la repercusión que generan. Pero los Juegos Olímpicos 2008, eso está arriba. Lo otro después ya hay, entre el segundo y el quinto son más o menos parejos. Pero el primero, los Juegos Olímpicos de Beijing. Es que las culturas igual totalmente distintas, o sea, lo que Además, es China, lo que es Sudáfrica, como mencionaba, otros continentes, otra forma de vida, conoció mucho más. Y lo que he exacto. conversado yo con otros periodistas que le he hecho preguntas, o sea, que le he entrevistado, Nacho Valenzuela, Rodrigo Vera, de otros canales, ¿Ya? me han dicho que los Juegos Olímpicos les llaman mucho más la atención por el hecho de que es en una sola ciudad, y usted Exacto. donde vaya, conversa con o se encuentra con deportistas en el metro y todo. Usted piensa lo mismo, ¿no? Totalmente, yo creo que eso es un antecedente importante como para que uno pueda considerar o por qué se vive de esa manera en los Juegos Olímpicos. Tú estás en un centro de transmisión que habitualmente está al lado del recinto deportivo más importante de unos juegos, en este caso del estadio de atletismo. En Beijing Claro. fue el nido de águila, imagínate, y estábamos también al lado del cubo de agua, una gran edificación que cambiaba los colores, el nido de pájaro era extraordinario, espectacular. Y nosotros estábamos todo el día ahí recorriendo esa sede deportiva y claro, hay algunas que están no en ese lugar, sino que afuera. Y el trasladarte, como dices tú, en una cultura distinta, ya cada esquina era distinta, cada esquina Mm. era diferente. Entonces, cada día era algo que a uno le llamaba la atención. Entonces, era como cada día, eh, o sea, terminando cada jornada, no perdías la capacidad de asombro. Entonces Claro. eso yo creo que hizo muy, muy llamativo ese viaje y esa transmisión finalmente. Y está Y otra, concentrado, como dices tú, durante sí. menos de un mes, pero en una sola ciudad, distinto a un mundial que son varias sedes. Y con otra tecnología, o sea, lo que era Beijing en el 2008 en comparación con Chile no, Claro. No, y no es fue lo mismo. un avance importante. De hecho, es considerada una de las mejores ceremonias de inauguración, esa de Mm. Beijing 2008. Fue, bueno, espectacular. Que aquí en Chile fue la madrugada, si no me equivoco, como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Claro, es que yo creo que un poquito más, bueno, o sea, depende el evento y el horario, pero Mm. la transmisión de la inauguración no tanto, por las 12 horas de diferencia, que fue, no sé, las 10 de la noche de allá, ya era la mañana de acá. Claro, sí, sí.
Y lo que, bueno, lo que era, con lo que le comentaba Sudáfrica, ¿cómo le tocó ir ese mundial? Donde Chile iba al mundial después de 12 años, que la revolución de Marcelo Bielsa en la selección, una camada de jugadores súper jóvenes que finalmente se lograron consagrar en la Copa de América. Cómo fue ese proceso, ese muy lindo mundial que fue hermoso, o sea, para todo el mundo, yo Sí, creo? es que yo creo que eso le da esa connotación también relevante si uno lo compara con lo de Brasil, ¿no? Porque uno dice Brasil, oye, pero bueno, a mí me tocó también estar ahí detrás del arco para la Copa del Mundo de Brasil y en ese partido histórico frente a España, con Chile clasificando la siguiente ronda, la segunda fecha y dejando eliminada a la campeón del mundo en uno de los estadios más emblemáticos en la historia del Histórico. fútbol Sí. mundial. Pero lo de Sudáfrica tiene esa connotación, ¿no? De que tanto tiempo que no iba a un mundial, además la cantidad de chilenos que llegaron, bueno, obviamente que a Brasil fueron 10 veces más, pero el poder Con la compartir cercanía. también con nuestros compatriotas de que estaban tan lejos y en una cultura totalmente distinta, fue muy atractivo y teniendo, bueno, en plenitud también a unos jóvenes que querían consagrarse en la selección, como eran los que integraban la incipiente generación dorada, entonces eso fue importante. Mire, yo sé que tiene muy poco rato porque está súper ocupado con el tema de su agenda, pero quisiera hacerle tres preguntitas más. Sí, ¿Me dale, deja así? Mire, la primera es, usted estuvo en la cancha igual en el Brasil en 2014, ¿cierto? exacto. Ya, cómo vivió y el entorno con ese palo de Pinilla? Que esa es la pregunta que Oh, a todos les gusta. todavía veo esa pelota. eh, Se escucha el palo además. A ver, o sea, yo podría decir que igual se escucha, aunque esté las barras gritando y todo, pero además en ese momento yo veía la cara de los brasileños y estaban muertos. O sea, ellos de partida no imaginaban no estar en una final. Ya, bueno, no llegaron a una final, pero no imaginaban. Entonces era como todo, o sea, tenían que salir campeones, era la obligación y ahí por lo menos llegar a una final, a ese último partido. Entonces yo veía los rostros y en algún momento ellos estaban, es la interpretación que uno tiene, digamos, ¿no? Por el semblante, lo que yo veía, no solamente la gente, yo miraba para atrás, las tribunas, la galería, sino que los jugadores también, de que podían quedar eliminados en octavos de final en su Claro. mundial y frente a una selección que no era una selección poderosa, ¿no? Dentro de la historia del fútbol mundial. Mm. Entonces, estaban todos como prácticamente en silencio y yo estoy ahí pero muy muy cerca porque estaba en ese arco, en el Ya. arco del gol de Alexis y bueno, donde se tiraron los penales y en ese palo que, bueno, que fue increíble porque son centímetros de diferencia en que eso hubiese implicado la clasificación de Chile y haber dejado a la selección anfitriona fuera de su mundial. Y claro, y con ese equipo que usted tenía, bueno, el difunto Bonini, profesor Bonini, que igual fue de la Exacto. selección. Yo he visto este video este último rato y como él sufre igual mucho Sin porque ve a sus duda, jugadores. ¿no? Porque eran sus jugadores, él formó parte de un cuerpo técnico también histórico en la selección chilena. Además, él tenía una excelente relación con los jugadores, era como un papá, lo Mm. vivía ahí porque los jugadores se lo demostraban, ¿no? Cuando llegaban al estadio, lo iban, lo abrazaban, trataban de hablar con él, de repente a mí me decían, oye, está el profe Bonini en la caseta, sí, mándale saludos, eso fuera de cámara, o déjame mandarle un saludo por el micrófono, cuando están antes de hacer el calentamiento. De hecho, en el partido contra Holanda, a Ujú. propósito de que esto había ocurrido en otros partidos, el profe Bonini se quedó más rato en cancha, entonces cuando llegan, y después subía a la caseta, o al lugar de transmisión. Y cuando llegan los jugadores de la selección al estadio, hacen un reconocimiento de la cancha, caminan un rato y se juntan y todos se ponen de acuerdo y van donde el profe Bonini, lo abrazan, saltan, lo empiezan a molestar. Entonces, para él, obviamente, que fue algo muy, muy importante haber vivido esa selección. Eh, eh, para nosotros también fue muy enriquecedor, aprendimos mucho de él, con muchas anécdotas, y él tuvo un excelente trabajo, tuvo una muy buena disposición en su trabajo con nosotros, así que yo la verdad que tengo un gran, gran recuerdo de él. Y un tremendo equipo que era para ese mundial. Manuel Pellegrini, bueno, usted, Pedro Carcuro, Sí, pero con Bonini. Pellegrini no compartíamos tanto, porque él solamente Ya, viajaba o sea, estaba en Brasil, pero se incorporaba a nosotros solamente para el partido de transmisión, ya. que eran los partidos de Chile. Cambio con Bonini compartíamos todos los días.
Él estuvo en más partidos, no solamente los partidos de la selección chilena, y además hacíamos un programa diario todos los días donde él contaba su anécdota, que era muy entretenido, lo conducía yo. Entonces lo hacía con él, que se llamaba Te quiero ver, ¿no? A Ah, propósito de sí, la, sí. de la, de la frase que él, la arenga que le dio a Chupete Suazo ante el partido frente a Uruguay. Y ahí tenía una sección, las anécdotas del profe, y fue muy entretenido. Y luego de eso, viene la segunda pregunta que le quiero hacer, viene la Copa América 2015, donde usted está en cancha en el partido contra Uruguay y usted entrevista a los jugadores después de ese partido, donde viene la famosa frase que tira Alexis Sánchez. Sí. Yo me acuerdo clarito. ¿Cómo un periodista, por ejemplo, puede enfrentar esos momentos? Porque uno igual, o sea, está con la emoción, el partido apasionante, se le ganó a Uruguay, un posible candidato al título, se le gana con un gol de Isla, pero se tiran esa frase, el periodista, ¿usted se rió? O- En ese momento no sé, yo creo que, o sea, nadie dice no, tengo que estar, o sea, uno dice tengo que estar preparado, pero Claro. hasta que no pasen las cosas, difícil saber cuál va a ser la reacción de uno. Yo como que, bueno, obviamente no sé en pantalla, porque cuando uno tiene los derechos de transmisión puede hacer la entrevista, pero el periodista de cada canal no aparece en cámara. Esto es las Mm, transmisiones de mundiales. ¿Ya? Entonces, ya. está el tiro de cámara, como se dice, solamente con el jugador, no con el periodista. Porque además nos vamos turnando entre los que tienen los derechos de transmisión. Mm, Entonces, aquí le tocaba a TVN, y en este caso a mí, entrevistar, y lo daban obviamente todos los canales. Entonces, reitero, ya. no, bueno, pero ahí yo sonrío nomás, o sea, no quiero seguir dándole más a un tema en que además tengo la posibilidad de 40 segundos y hacerle dos preguntas, no se puede hacer más. Claro. Y como Alexi no habla nunca, pero yo tenía en ese momento buena relación y yo dije, no, Alexi, y él habló y dijo, y Claro. dijo eso, pero cuando terminó dije, bueno, ahí me dio más risa después cuando terminó. Cuando revisó de nuevo la imagen. No, cuando ya había terminado la entrevista dije, uy, lo que... Ah, Después, a los, no sé, 15 minutos después, ya todos mis amigos me mandaban los memes, me mandaban los audios, el video, todo. y, y, Pero en y ese la, y momento la, no fue tan, no me reí tanto, digamos, no, para nada. Claro, claro, que como dice usted, tiene poco rato, entonces igual tiene que tener Sí, es como que más serio. yo creo que, claro, y eso también me entregó la escuela, creo, del matinal, porque ahí como me tocó cubrir de todo, finalmente me tocó mucho entrevistar a la calle, en la calle de gente de manera espontánea, que de repente te agarraba el micrófono y te gritaba, decía algo bueno, malo, entonces como que siempre mantuve la compostura en ese caso, o sea, como que no trato o sea, trato de como de empatizar, imagínate, me pongo a reír, Alexis hubiese dicho y se está riendo de mí por lo que acabo de decir y no Claro. sé. Entonces como que no hago ningún gesto, nada. Y la última pregunta es referente a su relación con los deportistas. Como le comentaba usted, bueno, estuvo en esta generación, fue el Mundial 2010, 2014. ¿Cómo es su relación del periodista deportivo con los deportistas? ¿Usted tiene alguna relación directa con algún? Bueno, aparte de su papá por el tema de que es entrenador, pero de alguna parte, ¿o es más relación Bueno, cercana o más profesional, digamos? demasiado lejana. Ya, más profesional, totalmente profesional. Es que yo creo que ni siquiera se puede catalogar en ese ámbito porque no existe, digamos, pero Ya. no es porque siempre es así, ¿no? Yo Ujú. cuando era periodista sí tenía relación profesional, pero a la vez también muy cercana con varios. Pero después ya cuando uno tiene el rol más de comentarista, donde no solamente elogias, sino que también criticas, y obviamente que eso a mucha gente puede no gustarle, ¿no? Cuando uno comienza a comentar ya es distinto, no solamente informas. Y al comentar puede estar de acuerdo o no, y acá en Chile sabemos, cuando alguien no está de acuerdo con algo, es como la grosería o decir que sabe tal por cual, no es Sí. como que, mira, él tiene, no es algo donde tú asumes una postura de decir, mira, él tiene una opinión distinta, pero es válida igual, para nada, ¿no? Y en el fútbol, bueno, también se entiende que eso ocurra, ¿no? Donde finalmente uno comienza a comentar o dice, no, este jugador jugó mal y dice, no, que se cree no es futbolista profesional y nada. Entonces yo opté por no tener una relación finalmente como con nadie dentro del ámbito con otros deportistas que no son futbolistas, Mm. con algunos sí, pero no de hola, ¿cómo está? Y no de hablar, sino que de tener una información. Pero De, cuando eres periodista, reportero, es distinto. Ahí habitualmente, por el tema de las fuentes, tienes que tener una relación más,
más cercana, que también puede ser profesional, pero existe. Yo hoy día Claro. en esta función que tengo, no, la verdad que no lo tengo. Bueno, de don Gustavo, yo sé, como le decía, que tiene una agenda súper cortita. Yo le agradezco de verdad poder haber aceptado esta invitación y esta conversación tan bonita, tan enriquecedora para mucha gente que es de mi edad, que de repente no sabe cómo, por ejemplo, no sé, quieren ser como usted. Hay mucha gente que me escribió, me dijo, yo quiero ser como don Gustavo Huerta, que de verdad toda la vida en el tema del deporte, uno lo ve y yo lo felicito de verdad porque en sus programas del deporte, yo personalmente los veo, de la Muchas historia, gracias. de muy buenos programas que de verdad, este último tiempo, pienso yo, y es que el deporte se le ha dejado un poco de lado con todo el tema, bueno, tanto social, tanto de la salud, de la pandemia y todo, pero que es súper bonito y que hace súper bien para la salud mental y la salud de las personas. Sin duda, no, comparto totalmente lo que describes, ¿no? Tus palabras respecto a la importancia primero del deporte y cómo hemos vivido esta pandemia con muy poca transmisión deportiva. Mm. Pero bueno, hay que seguir. Yo en ese sentido, obviamente respetando todos los protocolos y las medidas sanitarias, trato de hacer deporte, aire libre, una o dos personas más, pero para mí es algo que forma parte de mi vida, lo tengo que hacer diariamente y así lo hago, troto, bicicleta, hago natación, lo que sea, pero es lo que hago y ojalá que la gente también dentro de su entorno, dentro de lo que puede también, lo pueda hacer. Así que, bueno, muchas gracias, como le digo, don Gustavo, lo felicito y quisiera hacerle una petición cortita, si pudiera ser Dale. posible. Mire, yo, bueno, para mí, como le digo, ya es un honor haber conversado con usted y de verdad, yo quisiera, si pudiera, se lo pedí a alguna persona por ahí, pero no es, ¿podrá usted, uno de mis sueños, poder entrevistar a don Pedro Carcuro? De verdad le digo, con todo, si usted pudiera hacerle llegar, no sé, alguna conversación, si pudiera algún día decirle, por ahí, no sé si Sí, no, podrá. o sea, lo puedo hacer, de ahí a que acepte otra cosa. Sí me ha ido mal, porque esta petición que me has hecho tú, me la han hecho también otras personas que me han entrevistado de programas de streaming, de radios comunales, cosas así. Y no me ha ido tan bien, digamos, no, porque finalmente la decisión no pasa por mí. Claro, no, pero yo de verdad, yo como le digo, si le pudiera decir, pero si no, no hay problema, yo comprendo totalmente. Yo quisiera igual a todo esto dejarlo invitado acá, que venga a mi zona, yo como le contaba soy de Puerto Vara, así que aquí hay para hacer harto deporte, acá hay, no sé si conoce aquí la zona, Puerto Vara, Sin Valdivia. duda, tengo amigos que viven allá. El año pasado tuve, pero muy poquito, porque mi familia estuvo unos días de vacaciones de invierno. El año anterior sí estuve ahí más tiempo, tuve como una semana, así que no, hermoso, me encanta poder salir a correr allá, espectacular además, así que ojalá que pueda repetir ese viaje. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Y cualquier día lo voy a molestar para que volvamos a hacer otra entrevista hablando de más Dale, temas. ya pues, muchas gracias, éxito, que te vaya Cuídense. muy bien. Igualmente. Gracias. Chao, Vale, chao. chao.